bienvenida, como decía Karen, a la inauguración de las actividades académicas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de Universidad de las Américas. Saludamos probablemente ahí, como recién decía, a todas las autoridades que nos acompañan, académicos, estudiantes, también egresados, y amigos que han querido asistir a este inicio de año académico. Agradecemos especialmente a nuestro invitado, al doctor Sergio Rossi, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación y a quien también le damos la cordial bienvenida. Estamos muy contentos de iniciar nuestro año académico abordando un tema tan relevante para nuestra facultad y para toda la comunidad. Y queremos por eso aprovechar al máximo la gran experiencia del doctor Rossi para incentivar el diálogo y la reflexión sobre la conservación de los recursos naturales, como podemos aportar también al crecimiento sustentable y sostenible de los recursos, y cómo abordamos las problemáticas que hoy en día tenemos que enfrentar como profesionales, como la deforestación, la escasez hídrica que tanto ha impactado en nuestro país, la crisis climática, la degradación de los suelos, la contaminación, la sobreexplotación y por supuesto todo el impacto que estas problemáticas están produciendo sobre la biodiversidad, entre tantos otros temas que nos amenazan y que lamentablemente están avanzando negativamente. Como facultad estamos conscientes de estos desafíos, de los retos y también de las oportunidades que el área agropecuaria nos deja en la alimentación sostenible y saludable, dado el contexto mundial actual y el que se proyecta a futuro. Es por eso que estamos comprometidos en nuestro rol en la formación de profesionales involucrados, conscientes y capaces de tomar decisiones considerando los impactos del quehacer profesional. Estamos también dispuestos a enfrentar con responsabilidad las problemáticas ambientales y a ser parte de las soluciones. Nuestro aporte también se ve reflejado en el trabajo que realizan cada uno de nuestros investigadores y en las actividades de vinculación con el medio que involucran a toda la comunidad. Es por ello que hemos querido comenzar este año 2023 con la charla magistral del doctor Sergio Rossi, el rol de los profesionales en la protección de los mares y los desafíos que tendremos que enfrentar en el futuro. El doctor Rossi es biólogo y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Barcelona, profesor asociado de la Universidad del Salento en Italia, investigador científico especializado en recursos naturales marinos y oceanografía biológica. Ha participado en varias expediciones científicas que lo han llevado a recorrer los océanos del mundo, incluso en nuestro país hace algunos años. Autor de varios libros y artículos científicos que recogen sus investigaciones y reflexiones, con más de 75 publicaciones científicas, 44 congresos nacionales e internacionales y 35 proyectos científicos y aplicados. Así que le damos nuevamente la cordial bienvenida al doctor Rossi. Y antes de darle la palabra, presentamos también a Eva Vallejos, que nos está acompañando como moderadora en esta inauguración. La doctora Vallejos es bioquímica de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en acuicultura de la Universidad de Barcelona y doctora en inmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Académica investigadora de la Escuela de Medicina Veterinaria del campus de la Florida en UTLA e integrante del núcleo de investigación NIAVA de nuestra facultad, en la línea de producción y salud de especies acuáticas. Muchas gracias, Eva, también por acompañarnos. Así que, habiendo hecho ya unas palabras de bienvenida a todos, le damos la palabra al doctor Sergio Rossi para comenzar con esta charla inaugural. Muchas gracias, Sergio. Hola, hola a todos. Estoy francamente muy contento de estar aquí y aparte de ser un honor, es fantástico el poder pues, trabajar de alguna forma con personas como vosotros, de tener esta oportunidad de compartir ideas y de alguna forma de hacer posible la conexión entre diferentes continentes y de diferentes formas. Eso a mí, sinceramente, es algo que siempre me ha encantado. Yo os voy a hacer una presentación, voy ahora a compartir la pantalla. Creo que estamos preparados. Exacto. Y os voy a hacer una presentación que en realidad está bastante más dirigida a vosotros, que a vosotros, sobre todo los estudiantes, ¿de acuerdo? Que a las personas quizás pues, más senior de que no estén pudiendo mirar, porque me gusta motivaros. Esta primera diapositiva yo creo que dice bastante más de lo que parece. In a world of Kardashians, be a Curie. No es fácil ser un Curie,
No es fácil hoy en día ser un científico. Hay unos desafíos bastante considerables, bastante más de lo que parecen, y cada vez de alguna forma pues se está avanzando en muchos temas, pero también en la ciencia está siendo cada vez más cuestionada. Quiero dejarlo claro. Por eso en esta charla, que repito, estoy contentísimo de compartir con vosotros, voy a intentar explicaros cuáles son algunas de las claves que yo veo que son fundamentales para que os podáis de alguna manera transformar en científicos y podáis aplicar vuestro conocimiento. Empezando con lo que está pasando en los océanos y teniendo una reflexión sobre lo que está pasando en los océanos. Una de las preguntas que a mí me están haciendo continuamente, y esto sobre todo lo hacen personas que no conocen ciencia, no conocen el mar, los estudiantes de biología marina, por supuesto, no, porque ellos ya conocen la respuesta. Pero otros sí que la hacen. Mis familiares, amigos, etcétera, tienen una visión del mar y de otras cosas. Y hace más de 2 décadas que yo escucho eso de, más de 3 en realidad, si se están muriendo los océanos. La respuesta es no, no se están muriendo los océanos. Los océanos no se mueren, los océanos no sobrevivirán, los organismos de los océanos de alguna manera seguirán allí cuando nosotros posiblemente no estemos. No sé lo que pasará, obviamente, nadie tiene una bola de cristal, pero lo que sí que es cierto es que los océanos se están transformando de una forma muy profunda, muy, muy profunda. Eso sí que es una realidad. Y de la supervivencia de los océanos va a depender nuestra propia supervivencia. Porque la gente, por ejemplo, pues tiene poca noción de lo que los océanos nos dan. Yo supongo que vosotros tenéis más o menos noción de que el 50% del oxígeno que estáis respirando en estos momentos viene de las microalgas. Microalgas. Es decir, viene del fitoplancton que está disperso por todos nuestros océanos, básicamente los océanos. Obviamente también una pequeñísima porción que viene de lagos y ríos, pero como podéis comprender es menor. Y un 20% más de ese oxígeno viene de fanerógamas marinas y de algas, macroalgas, en este caso, como puede ser, por ejemplo, los bosques de Kent. Por tanto, nos queda un 70% aproximadamente, esto como sabéis perfectamente que son datos bastante aproximados, de oxígeno que respiramos cada día que viene de los océanos. Y un 30% que viene del resto del pulmón del planeta, considerado como la Amazonia, la selva del Congo o los bosques forestales, por ejemplo, que pueden haber en Indonesia. Y es cierto que estos bosques son importantísimos, no estoy diciendo que no, pero el rol de los océanos es fundamental. Y eso parece que también lo entiende un poco la UNESCO. Entonces, la UNESCO tiene 4 objetivos, escritos ya hace bastante tiempo, que están relacionados con el mar, están relacionados un poco con el cómo preservar y qué tipo de elementos tenemos que considerar. El primer objetivo de la UNESCO, escrito, repito, hace ya unos cuantos años, es Actions to Reduce Stressors and Maintain or Restore the Structure and Function of Marine Ecosystems for Equitable and Sustainable Use of Marine Resources and Ecosystems. Este es el primero, muy bonito. Segundo es Actions that Support the Green Economy Concept, leading to alleviation of poverty and promotion of sustainable ocean sectors and livelihoods, including actions to improve implementation at local levels through participatory processes. También muy interesante, muy bonito, lo estamos intentando hacer, lo estamos intentando probar, parece que estamos empeñados en de alguna manera conseguir esta vía, de alguna manera este objetivo. También nos queda bastante por conseguir. El tercero es Action Resulting in Policy, Legal Institutional Reforms for Effective Ocean Governance, including in the high seas and strengthening the institutional framework, mandate and coordination of United Nations bodies with marine competencies. Toda la parte política de cómo nos tenemos que entender para que esto sea una realidad. Creo que todos más o menos sabréis de que hace pocas semanas, tras muchísimos años, de realmente 2 décadas, se firmó por parte de la mayoría de los estados componentes de la ONU el tratado por el cual el 30% de los océanos tenían que ser protegidos. Esto está ligado un poco a este objetivo, ¿de acuerdo? Y finalmente, Action Supporting Marine Research, Monitoring and Evaluation, Technology and Capacity Transfer, as a means of providing knowledge, addressing emerging issues, developing capacities in support of sustainable use of the ocean. Todo esto es fantástico, es maravilloso, está muy bien, pero la realidad es que estamos bastante lejos de los 4 objetivos, a pesar de que lo estamos intentando. No quiero ser pesimista, a lo largo de la charla, de alguna manera, veréis que hay cosas que son más pesimistas y otras que son mucho más optimistas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues lo que está pasando realmente es que tenemos una serie de impactos que están afectando a los océanos de una manera devastadora. Es la realidad.
Y este tipo de impactos están relacionados pues, con la sobrepesca, en gran parte, el hecho de que haya una explotación pesquera tan intensa en todo el planeta. Vosotros tenéis ahí, por ejemplo, una explotación más al norte de la anchoveta peruana, que es realmente importante. Es el principal pescado que se está, de alguna manera, explotando como especie singular. Obviamente, esos 7 o 9 millones de toneladas al año son una parte importante de la pesca, en la cual estamos hablando de unos 80 o 90 millones de toneladas que se están extrayendo cada año, principalmente del mar, junto con el resto que son acuicultura, otros 70, 80 millones de toneladas. Hay una enorme explotación pesquera que ha llevado al límite a los stocks. Ha llegado al límite también a especies como el atún o como, digamos que lo que podríamos considerar como especies clave, especies que controlan toda la cadena trófica. Pero también la explotación turística, la explotación de la costa, lo que sería ese manejo de la costa en muchas partes del mundo ha sido bastante irracional, muy poco, digamos que ha contemplado francamente poco lo que es, bueno, pues lo que podríamos considerar los ecosistemas, los equilibrios, etcétera, etcétera, en la zona. Y ya no digamos el impacto directo de los turistas, es decir, lo que los turistas hacen no queriendo, o sea, tener cuidado, yo aquí no estoy culpabilizando a nadie, ni estoy diciendo que esta pobre señorita esté haciendo un daño concreto porque ella es una mala persona, al contrario, ella está feliz, no tiene conciencia de lo que está pasando, no está entendiendo de que está habiendo un desove de tortugas, como ellos tampoco están comprendiendo de que demasiadas personas encima de un manatí, pues no creo que sea la mejor idea para que este organismo esté más o menos tranquilo. Por tanto, el impacto turístico es realmente algo también muy importante, en lo cual además yo estoy bastante implicado a través de diferentes proyectos. La contaminación es algo que todos conocéis también como un factor que importa, como un factor que realmente tiene y agrava localmente sobre todo. En algunas ocasiones empieza a ser también mundial, como por ejemplo el hecho de los microplásticos que están distribuidos por todo el mundo. Una de las sorpresas no muy agradables es que absolutamente todos los organismos marinos que estamos estudiando en todas las partes tienen microplásticos. Se encuentran microplásticos en el hielo de la Antártida, se encuentran microplásticos en los sedimentos de la Antártida, se encuentran microplásticos absolutamente en todas partes, debido a un exceso de utilización de este tipo de material que, por otro lado, ha sido parte de nuestro éxito como especie en el planeta. No nos engañemos que el plástico es, desde un punto de vista estrictamente ingenierístico, logístico, y un material maravilloso, pero que no ha sido bien utilizado. También la eutrofización y el hecho de que cada vez hayan episodios de anoxia más importantes y de hipoxia más importantes están provocando a nivel local también y a nivel más global, cuando hablamos de esas famosas dead zones, esas zonas muertas. A mí no me gusta llamarlas así, pero las llaman así, a pesar de que hay bacterias que viven, pero bueno, estas dead zones que cada vez están más extensas por un excesivo uso de la agricultura, el excesivo uso de los materiales de nutrientes, un excesivo mal uso, en este caso también, de lo que serían las aguas continentales. Este tipo de acciones están provocando que en muchos lugares haya un colapso concreto y, sobre todo, lo que a mí más me interesa es entender de que está todo implicado, desde los organismos más digamos, en el top de la cadena trófica a los organismos que están más abajo en la cadena trófica. No, tampoco me gusta mucho hablar de ese tipo de top-down, pero es verdad que una bacteria pues tiene un rol determinado, una tortuga tiene un rol determinado también. Y nos observamos normalmente más la tortuga que la bacteria, pero la bacteria también está teniendo su rol y sus cambios en esta profunda transformación de los océanos. Las enfermedades marinas son también un tema muy importante a tener en cuenta. En el Caribe, por ejemplo, ya habían determinado tipo de enfermedades marinas, pero el aumento de la temperatura y mal manejo de las aguas está haciendo que estas enfermedades se estén distribuyendo y estén afectando a una enorme proporción de los arrecifes de coral. Como las especies invasoras, está aquí tenéis una pobre estrella de mar que está acorralada por una especie que en el Mediterráneo ha sido invasora y ha perjudicado mucho determinado tipo de ambientes, se llama Pataxifolia, pero encontraréis un montón de especies en el mar que no pertenecen a su lugar y que son también consideradas un contaminante biológico. Sin embargo, este es el problema más grande que tenemos. Yo creo que todos lo sabéis, el problema más grande que tenemos sobre la mesa es el cambio climático. El cambio climático afecta, sin duda, a todos los sistemas, de forma desigual, por supuesto, pero a los océanos está afectando a cosas tan importantes como la productividad, está afectando a cosas tan importantes como la mortalidad y la desaparición de determinado tipo de, digamos que de comunidades.
está afectando mucho a las corrientes marinas. Esto espero que seáis muy conscientes, porque las corrientes marinas se están de alguna forma transformando y ralentizando en algunos casos. Y, por supuesto, el cambio climático también está afectando a los ciclos del agua y a los ciclos biogeoquímicos. Es así, y de alguna forma es una de las cosas que el último IPCC, que espero que al menos no las 8.500 páginas, pero al menos el panfleto de, no sé si son 90 páginas o algo así para los políticos, y tengáis tiempo de echarle un vistazo porque es realmente interesante. Y también tiene bastantes tips, digamos, de esperanza, es decir, bueno, si actuamos de una determinada manera, como venimos diciendo los científicos, pues se pueden arreglar las cosas. Entonces, la pregunta que yo tengo es ¿por qué somos así? Es decir, un poco qué pasa con nosotros y por qué estamos haciendo lo que hace este leñador, que no parece que sea realmente una persona la más brillante del mundo. Es decir, aquí el leñador está cortando su propio árbol y probablemente pues, no tenga mucha suerte cuando acabe de cortar el árbol y se caiga y se haga daño, por hombre. Pero vamos, que a veces hacemos cosas que en el fondo son bastante irreflexivas. Y la pregunta que también me hacen muchísimo, yo estoy bastante convencido que a muchos de los profesores que tenéis aquí, y vosotros como estudiantes, poco a poco vais a tener más, estudiantes de ciencias sobre todo, vais a tener más, es si nos vamos hacia un colapso. O sea, de alguna manera tenemos o hay una impronta tal que la civilización tal como la comprendemos vaya al colapso. Y a esa pregunta yo no tengo respuesta. No la tengo. Todos podemos pensar cosas, todos podemos tener. Lo que sí que es cierto es que la impresión que me da es de que estamos bastante perdidos. Es decir, vamos bastante perdidos en algunos aspectos y debido a que estamos inmersos en un determinado tipo de mecanismo, es muy difícil encontrar soluciones. Y es ahí donde entréis vosotros. Nosotros también, pero sobre todo vosotros. Y dejadme que os explique por qué. Y dejadme que os intente explicar un poco cuál es la visión que yo tengo del científico. ¿De acuerdo? O sea, la herramienta que tenéis en las manos es una de las herramientas más maravillosas que hay en el mundo, que es la ciencia. La ciencia puede resolver cosas. No soy un tecno-optimista, no lo he sido en mi vida. No creo que la ciencia en sí y la tecnología, la ingeniería nos vaya a salvar, eso es absurdo. Pero sí que es cierto que la ciencia nos ayuda en muchos aspectos y vosotros vais a tener toda serie de elementos para ayudar a que las cosas cambien. Pero antes tenéis que convertiros en buenos científicos. Y antes, por tanto, tenéis que tener en cuenta toda una serie de reglas, porque tenéis que comprender algo de la ciencia, que yo creo que es bastante importante. Hay una serie de paradigmas de la ciencia que probablemente algunos estén claros y otros no estén tan claros. Y eso es lo que me gustaría de alguna forma también compartir con vosotros hoy. E incluso me gustaría muchísimo discutir, hablar, porque el hacer de alguna manera una charla muy técnica o una charla muy dirigida de alguna forma a explicar un problema concreto, no sé, o una proyección concreta, creo que puede ser muy útil, pero en una cosa como la que estamos presentando ahora, en una cosa tan maravillosa como la que estamos presentando, que es digamos que esta abertura de año académico, creo que es importante que nos centremos y reflexionemos un poco en qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, esto es un poco lo que dice Neil deGrasse Tyson. Science works on the frontier between knowledge and ignorance, not afraid to admit what we don't know. There's no shame in that. The only shame is to pretend that we have all the answers. Aquí esta es la primera cosa que tenéis que tener en cuenta cuando sois científicos. O sea, aparte de que muchas veces os podéis preguntar qué es exactamente el científico. Pues un científico es una persona que no tiene todas las respuestas. Si tuviésemos todas las respuestas ya no habría ciencia. O mejor dicho, habría una ciencia, pero estaría escrita allí y ya no habría nada más que estudiar. Por tanto, nos podemos poner en una hamaca, sentarnos, leer lo que hemos hecho y ya está. Afortunadamente, la ciencia siempre tiene y siempre tendrá preguntas. Pero ¿cómo se accede? ¿Y cómo de alguna manera se es un buen científico? Esta es un poco la cuestión. No solo la descripción de la ciencia en sí, sino qué es realmente ser un buen científico. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo de 1 minuto donde vais a entender un poco por qué tengo tanta fascinación por la ciencia. A ver. We want to make sense of nature and science, and it's too unfathomable that everything in the universe was once crunched into something smaller than an atom. But you don't know that. Well,
You're just believing But- Stephen but not- Hawking, but- and that's a matter but of it's- faith in his yeah, but- abilities. yes. You don't know it yourself. You're accepting that because someone told you. Yeah, well, but science is constantly proved all the time. You see, if we take something like any fiction and any holy book and any other fiction and destroyed it, okay, in 1,000 years' time, that would come back just as it was. Whereas if we took every science book, right, and every fact and destroyed them all, in 1,000 years they'd all be back because all the same tests would be the same result. That's good. That's really good. If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Bueno, esto para mí ha sido realmente, es un vídeo que siempre que lo veo me gusta recordar, y entonces me gusta también recordar por qué la ciencia está sufriendo de alguna forma un ataque también bastante sistemático, y que creo que es importante que tengamos en cuenta. Hoy en día hay mucha ciencia, se publican decenas de miles de artículos científicos continuamente. Sin embargo, la buena ciencia de alguna forma empieza a ser cada vez más complicada y escasear más, por una serie de motivos que también os voy a intentar explicar. Pero tenéis que tener en cuenta que ser buen científico o mal científico, o de alguna manera tomar un tipo de rumbo u otro, depende un poco de cuál sea vuestra mentalidad. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que un científico que se valga como tal necesita, de alguna manera, creer que el cambio debe ser aportado con nuevas evidencias y no tener ideas fijas. Sí, los científicos de verdad, yo ahora ya tengo una experiencia de muchísimas decenas de artículos, más de 150 artículos científicos, sé lo que es el peer review. Me han pegado tantos palos que no os podéis llegar a imaginar. Pero estoy contento, porque eso mejoró mi ciencia y eso mejoró mi perspectiva. También es verdad que tienes que tener en cuenta nuevos descubrimientos. En realidad, el científico que no le gustan los descubrimientos nuevos selecciona los que les gustan, invita al criticismo. La persona que no es un buen científico mira al criticismo como si fuese una conspiranoia. Tiene resultados verificables, es decir, es una persona que tiene esos resultados en la mano y puedes volver a replicar el experimento que has hecho. Es más importante de lo que parece. Y de alguna manera, aparte que tiene de alguna manera esos límites, claro, de alguna manera pues es voluble, es cambiable según lo que vaya saliendo. El otro, pues una vez que tiene el resultado ya lo defiende a capa y espada. Y por supuesto, la medida es lo más precisa posible. El otro es un poco, pues, bueno, vamos a ver todo lo que nos sale, vamos a seleccionar, etcétera, etcétera, lo que tenemos que tener en cuenta. Por desgracia, la vida del científico, pues, es una vida que es bastante más burocrática de lo que parece. Yo creo que aquí hay más de un senior que en estos momentos está mirando la pantalla y está diciendo, Dios mío, soy yo. Yo os puedo asegurar que, Dios mío, soy yo. Es decir, cuando tú eres muy joven y acabas de entrar en la facultad, pues tienes una serie de ideas y, bueno, voy a cambiar la mentalidad, el mundo, voy a ser un científico maravilloso. Entras como estudiante de graduación, pues tienes que, de alguna manera, satisfacer toda una serie de conceptos y de preceptos, y luego, pues, a medida que vas siendo profesor, asistente profesor, etcétera, etcétera, vas haciendo todas estas cosas hasta que llega un momento que eres un profesor emérito, ya eres un señor, una señora ya mayor, 75, 80 o 90 años, los que sean, y dices, ahora voy a hacer otra vez la ciencia que yo siempre he querido, y luego, pues, la verdad es que a veces no es tan posible. Esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta, no porque no vais a poder ni pensar, ni vais a ser unas personas en el foco de... Pero sí que es cierto que tal como está ahora, la ciencia ha cambiado mucho respecto a lo que era la ciencia antes. Antes la ciencia era una cosa muy distinta y los científicos como Dirac, Einstein, como de Broglie, científicos como Mendeleev, madre mía, tienes una lista enorme de científicos, tienen una libertad que nosotros hoy en día no tenemos tanto, porque el sistema de alguna manera nos lo impide, ¿de acuerdo? Y el sistema nos lo impide porque, bueno, pues porque tenemos que publicar, porque tenemos que ser los mejores, porque estamos entrando en una sociedad que de alguna manera pues nos obliga a tener unos cánones y unos indicadores que son realmente potentes. Lo digo por experiencia propia, os puedo asegurar de que si supieseis la historia personal mía, es una historia realmente complicada, en el sentido que he tenido muchos proyectos que me he tenido que ganar yo mismo para poder de alguna manera sustentarme. Esto no me ha asustado,
pero me ha hecho que a veces tengas que estar en esa rueda. Hoy en día parece que estamos un poco en esta tesitura. Es decir, aquí fíjate que una persona, podría ser Charles Darwin, dice, I must find explanation for this phenomenon in order to truly understand nature. Y el científico, hoy en día un poco más, dice, I must get the results that fit my narrative so I can get my people on nature, que como sabéis es una de las revistas más importantes del mundo. Digamos que esa percepción de la ciencia es diferente. Y aquí voy a poner una frase que puede que inquiete a alguna persona, pero no tiene por qué, ¿de acuerdo? Y es si hemos entrado, la ciencia ha entrado también en la rueda del capitalismo. No os asustéis, no es una cosa ahora de que vaya a hacer un discurso de alguna manera bravo en ese sentido. Al contrario, es la realidad. Es la realidad porque, porque la sociedad en la que vivimos es la que es. Y es una sociedad en la cual este tipo de competitividad es muy importante. Hay una parte muy buena de esa competitividad, pero también hay una parte que yo considero que puede llegar a ser bastante perversa y que no nos está ayudando a encontrar el foco, en mi opinión, de algunas de las cuestiones que tenemos sobre la mesa. Precisamente esa competitividad hace a veces que no seamos colaborativos, hace que a veces seamos parcelarios, hace que a veces no conectemos con los problemas reales y sí con algunos problemas que pueden llegar a ser ficticios. Por tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que realmente es un científico. Aquí tenéis un poco lo que vuestra familia piensa, esto es lo que la ciencia, las personas piensan que sois, el científico de arriba, que encuentra una fórmula secreta y dice eureka, y esto es lo que os encontráis vosotros cada día en el laboratorio. Yo me lo he encontrado muchas veces, que no funciona, no se ve, no, el experimento va de una manera o de otra, no sale. No has cogido suficientes réplicas y un largo, etcétera, de cosas que son bastante interesantes, sinceramente. Esto es lo que hay, esto es la vida, chicos, esto es lo que realmente hay, es la vida, ¿vale? Pero, entonces, ¿por qué estamos en ciencia? Entonces, ¿por qué estamos haciendo algo que parece que a veces es tan duro y que es tan árido? Por esto. Estos son fuegos artificiales, ¿vale? Entonces, ahí donde vosotros y yo veo belleza, un científico lo que ve a veces son los elementos químicos que hay detrás de cada uno de estos fuegos artificiales. Porque el científico es una persona que tiene una mentalidad bastante especial. Y es una mentalidad es mucho más increíble de lo que parece. Se nos ve muchas veces como personas como cuadradas, como muy racionales, pero ahora os voy a intentar demostrar que eso no es así. Todo lo contrario. Un buen científico es una persona rigurosa, es una persona con método, es una persona que hace cosas replicables y que obtiene protocolos que puedan ser leídos por otros replicables. Pero para empezar, si no eres curioso, no eres científico. Lo siento, chicos. Si no tenéis curiosidad, no sois ni nunca seréis científicos. Tenéis que ser curiosos. Y esa curiosidad la tenéis que adquirir en el día a día. Yo la curiosidad la adquiero sobre todo debajo del agua, haciendo inmersión, metiéndome en el agua. Por eso cada vez soy menos curioso, porque cada vez estoy más delante de un ordenador, leyendo los trabajos de los demás y redactando proyectos o cartas ¿cómo se llama? O cartas de aceptación o cartas para hacer que otras personas puedan obtener su trabajo, como todos en nuestro trabajo a mi edad. Pero la curiosidad es esencial, es realmente esencial. Tenéis que ser curiosos. Si no sois curiosos, pues realmente, de alguna forma, vais a tener toda una serie de hándicaps. Vais a seguir el trabajo que hacen otros y no vais a hacer vuestro propio trabajo. Eso es muy importante. Vais, de alguna forma, a estar a expensas del trabajo de los demás. Entonces no seréis científicos, seréis otra cosa, ¿vale? Que no es mala, pero no es ciencia, ¿de acuerdo? Usad la imaginación. La imaginación es esencial para un científico. Es muy importante que seáis personas imaginativas. El científico no es un cabeza cuadrada. Me gusta mucho The Big Bang Theory, es la serie. Hasta una persona, si habéis visto alguna vez la serie, si no, lo siento, como Sheldon Cooper, es una persona realmente imaginativa. Lo que pasa es que es una persona imaginativa en su mundo. Es una persona que tiene una imaginación en su mundo, como también lo son todos sus compañeros. Cada uno de una manera diferente. Además, me gusta mucho porque están enfocados de una manera distinta. Y luego hay personas que están fuera de la ciencia que también son muy interesantes, como se plantea. La imaginación es uno de los puntos principales del científico.
Primero, toda esa rigurosidad, esos métodos, por supuesto, pero la imaginación y la curiosidad son fundamentales. Mirad a esta señora que es capaz de ver en una columna pues lo que había hace 2500 años, a lo mejor en la antigua Grecia. Esto es imaginación, esto es lo que el científico tiene que proyectar. Otra cosa que es muy importante de la ciencia es no desistir, es la perseverancia. Y es una cosa que os digo que se necesita cada vez más, necesitamos de alguna vez, cada vez más, el que funcione, esa perseverancia, el realmente estar ahí y una y otra vez intentarlo. Si vuestro modelo y si vuestra idea funciona, eso es importante, de verdad, chicas y chicos, eso es importante, perseverar. Ha fallado, de acuerdo, vale, ha fallado, ya lo sé, pero volver otra vez a plantear el experimento, volver a plantear el muestreo, volver a plantear la cosa e intentarlo hasta que salga, porque si no, a veces, pues sin perseverancia no funciona. Y eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta que es algo muy de la ciencia. Y por supuesto, tener una visión holística. Esto es un problema bastante más grave de lo que parece, porque la visión holística no es fácil, tenéis que leer muchas cosas. No solo tenéis que leer, es de vuestro tema. O sea, yo trabajo con muchas cosas y he trabajado sobre muchos temas. No soy el mejor especialista en cromatografía de gases, no soy el mejor especialista en isótopos estables, no soy el mejor especialista en robótica submarina, he utilizado mucho robot y publicado mucho de robot, pero tengo una visión suficientemente amplia como para conectar los puntos. Y esos puntos con la imaginación consigues hacer proyectos que son realmente novedosos y que resuelven problemas. Esa visión holística es importante. Y una de las cosas que también es más importante es que améis escribir. El científico es un escritor. ¿Por qué? Porque no vale de nada, absolutamente de nada, el hecho de que vosotros hagáis ciencia y luego la dejéis en un cajón. Tenéis que escribir lo que hay. Y ojo con esto que es importante. Hay que escribir y hay que encuadrar la ciencia en lo que tenéis. No todo tiene que ser Nature, Science, PNAS o Lancet. Tranquilos, no pasa nada. Hay ciencia que está dedicada a cosas mayores para un público muy amplio, para que científicos de Hong Kong o para que científicos de, ¿qué diré yo?, de Finlandia o de Reykjavik estén ahí y os lean, pero también tiene que haber ciencia para vuestro propio país. La ciencia preferentemente en inglés, sí, de acuerdo, pero también puede ser en español, que por cierto está avanzando mucho, en marchas forzadas además. Y tenéis que esforzaros en transcribir eso de la mejor manera posible. Es cierto que, vuelvo a insistir, escribir artículos científicos es un camino bastante duro, ¿vale? Por tanto, pues todo este peer review process, el publish space, es una cosa real. Esto es una realidad bastante grande, es decir, cuando tú sometes un manuscrito, a veces cuando lo aceptas ha pasado un poco de tiempo, pero es cierto también que vale la pena y mucho el que os concentréis en lo que estáis haciendo, lo transcribáis y si podéis, hacerlo en inglés. ¿Pero por qué os digo de hacerlo en inglés? Mirad, yo me estoy encontrando con muchos colegas que he trabajado mucho en Brasil. Entonces, muchos colegas tienden a centrar la ciencia en su propio país porque, como sabéis, Brasil es un continente. Al final, es un país tan grande que es como un continente. Entonces, ellos cierran su ciencia en sí mismos muchas veces, ¿no? Porque dicen, bueno, no necesitamos. Ahora, hace ya un par de décadas, un poquito menos, hay esta explosión de escribir en inglés. Porque lo que pasa en Brasil, ¿os pensáis que es diferente de lo que pasa en Estados Unidos? ¿O en Canadá? ¿O en Nueva Zelanda? ¿O en Gran Bretaña? No. Es igual, es lo mismo. Son procesos ecológicos, son procesos físicos, son procesos químicos. Pasa igual. Lo que pasa es que hay unos países que evidentemente publican directamente en inglés, no tienen esa complejidad y nosotros, en cambio, sí la tenemos. Escribir es importante, pero sobre todo, escribir y que se os entienda. Escuchad, por favor, estas frases. He was a wonderful writer as well, wasn't he? Absolutely, sir. I mean, this sobre Darwin. This is the first edition of The Origin of the Species. And what is marvelous about it is that anybody can read any page and it makes absolute sense. It's not full of jargon, it's full of argument and observation. And that's another reason why I admire him so much. There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed into a few forms or into one. And that
whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. Bueno, es David Attenborough hablando sobre Charles Darwin. El origen de las especies, para todos aquellos de vosotros que no lo hayan leído, ya estáis tardando, tenéis que leerlo. Es uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad y poco a poco comprenderéis por qué. Es el libro que cambió básicamente bueno, cambió un poco la filosofía, cambió todo, absolutamente. Por eso tardó 20 años en publicarlo cuando se dio cuenta de lo que estaba publicando. Pero hay cosas importantes como que no podemos evitar de alguna manera, el no estar implicados. Tenemos que estar implicados, tenemos una responsabilidad. Cada vez más tenemos esa responsabilidad. Podemos hacerlo a través de artículos científicos o podemos hacerlo a través de scientific outreach, o sea, ponernos a la altura de las circunstancias. Yo he hecho mucha divulgación científica, me encanta hacer divulgación científica y me encanta escribir. Me encanta escribir artículos para las personas en periódicos, en magazines, etcétera. Me ha encantado siempre dar charlas en las escuelas, pero también dar charlas a los ancianos, personas de la tercera edad. Gente que no tenía absolutamente ni idea de nada de todo esto. Me ha gustado escribir novelas donde hay buenos, donde hay malos, donde hay muertos, donde hay un poco de acción, etcétera, pero al mismo tiempo se explica todo lo que es la ciencia detrás de esto, como los libros de Medusa o El cementerio de Iceberg, libros para niños, también los he escrito, me gusta muchísimo hacer esto, porque no solo de ciencia vive el científico, no todos tenemos que tener esta capacidad de escribir libros y cosas por el estilo, de verdad, no, pero sí ponerlo al servicio de quien sí que lo hace. Por tanto, no seáis reluctantes en ofrecer eso a la sociedad, porque es realmente muy importante. ¿Por qué? Mirar este pequeño ejemplo. Esto es un ejemplo de lo que realmente, pues, como ataques, está matando al año más o menos a personas en el mundo. Si yo os hubiese hecho la pregunta antes de enseñaros esto, probablemente me habríais dicho que los tiburones son el animal más peligroso que hay, o uno de los más peligrosos que hay en el planeta. Y esto Steven Spielberg, que por cierto hace poco se arrepintió y lo escribió diciendo que se arrepentía profundamente de su película, de Jaws, ¿vale? Le ha hecho mucho daño a los tiburones. Y sin embargo, es verdad que solo mueren de 5 a 10 personas al año por ataques de tiburón. Mirad cuántos está matando los hipopótamos. Creo que ninguno de vosotros, o casi ninguno de vosotros, sabía que los hipopótamos mataban a tantas personas al año en África. Pues es verdad, es una especie extraordinariamente agresiva. Y ahí tenéis pues, los ciervos, tenéis las vacas, etcétera, etcétera. Es decir, vuestro rol es precisamente el tener por la mano, controlar el sensacionalismo, transmitir la ciencia en el mejor modo posible. ¿Por qué? Pues porque estamos en una guerra. Aunque no lo habíais todavía visto, estamos en una guerra, porque realmente la ciencia poco a poco está siendo acorralada por aquellos que no quieren creer que las cosas están pasando. Entonces hay gente que niega el cambio climático, gente que niega la pérdida de biodiversidad, gente que niega toda una serie de cosas. Es importante tener en cuenta que estas personas están muy bien estructuradas. No penséis que es algo que funciona por sí, de una manera absolutamente aleatoria. Aunque también he de deciros que poco a poco está habiendo un cambio de percepción en el mundo muy importante sobre lo que está pasando. Y es cierto que precisamente el hecho de que el cambio climático, por ejemplo, esté atacando directamente no solo a las personas y nuestra existencia, sino también a la economía, está haciendo que muchas personas de la, digamos que de la cúpula o de la esfera de las que toman decisiones estén empezando a estar realmente preocupados. Esto yo lo he visto en los últimos 2 años mucho. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que no están en mi esfera, viven en otro mundo, en el mundo financiero, viven en el mundo político y que empiezan a estar realmente preocupados de lo que pasa. Otra cosa es las soluciones que quieren dar. Muchos de ellos empiezan a entender que las soluciones pasan por tomarnos en serio los problemas y aplicar determinado tipo de cosas. Otros, pues, tienen otras soluciones que, francamente, son un poco bastante, digamos que, transcurables. Y sí que es cierto esto, dice, one of 4 Americans are skeptical of climate change. Who gives up? That doesn't matter. It doesn't need people's opinions or a fact. We might as well have a poll asking, which is bigger, 5 or 15? Do all exist? Are there facts? I mean,
lo que os quiero decir es que es importantísimo entender que hay cosas que son así, son ciencia y punto. Y para eso quiero que escuchéis el último vídeo que tengo para enseñaros, de Neil deGrasse Tyson, que os aseguro que vale la pena entender. Seems to me people have lost the ability to judge what is true and what is not, what is reliable, what is not. What should you believe, what should you not? And when you have people who don't know much about science, standing in denial of it and rising to power, that is a recipe for the complete dismantling of our informed democracy. One of the great things about science is that it is an entire exercise in finding what is true. This is science. It's not something to toy with. It's not something to say, I choose not to believe E equals MC squared. You don't have that option. When you have an established scientific emergent truth, it is true whether or not you believe. And the sooner you understand it, the faster we can get on with the political conversations about how to solve the problems that face us. So once you understand that humans are warming the planet, you can then have a political conversation about that. And every minute one is in denial, you are delaying the political solution that should have been established years ago. Recognize what science is and allow it to be what it can and should be in the service of civilization. It's in our hands. No hay soluciones mágicas, lo siento, señores, no las hay, pero sí que es cierto que las cosas realmente se pueden resolver más de lo que pensáis. Y vosotros, que sois los estudiantes, sois el futuro y sois las personas que realmente están a cargo de él. Yo tengo muchos estudiantes, he tenido estudiantes en España, en Italia, también en Brasil, de forma rutinaria además. Entonces yo veo de que cada vez hay un poco más como de, poco a poco de pesimismo, muchas veces de desconcierto en otras. Bueno, repito, no hay nada que sea mágico, lo que sí que hay es mucho trabajo por delante y que vais a tener que de alguna manera llevarlo a vosotros. Lo que tengo muy claro es que mientras hayan profesores habrán estudiantes y mientras vosotros estáis ahí y podéis de alguna manera esforzaros en comprender el problema y ejercer vuestra profesión, en este caso, pues todo lo que esté relacionado con agricultura, todo lo que esté relacionado con, bueno, que es algo que es fundamental, como podéis comprender, con ganadería, lo que esté representado también con acuicultura, etcétera, es fundamental para que nosotros podamos tener una oportunidad. Y esas oportunidades existen. Esto es una de las cosas más importantes a comprender. Existen, lo que pasa es que no las estamos aplicando. La mayor parte ya están hechas. Lo que pasa es que hay que aplicarlas y aplicarlas de forma que transforme la sociedad y sobre todo teniendo en cuenta que tal y como está planteada hoy en día, digamos que no es la cosa más viable del mundo. Y con esto, con estas palabras, os agradezco muchísimo, ¿de acuerdo? Pues el haberme invitado y estoy dispuesto a pues que me hagáis todas las preguntas y todas las reflexiones que pues estéis ahí pensando en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Sergio. Ah, todos al mismo tiempo. Sí. Ahí tenemos aplausos, corazones. Gracias, Lo estoy viendo. profesor. Muy buena la charla, efectivamente, muy motivadora. Gracias, Sergio. De Súper nada, al contrario. inspiradora. Creo que nos moviste de todas maneras a todos, de alguna manera, con esta muestra de qué es lo que es la ciencia y a dónde tenemos que llegar. Gracias, profe, le dicen a Sergio, con mucha confianza. Parece que vamos a tener que Me parece invitar a estupendo. Sergio a dictar un par de clases en la universidad de todas maneras. Me parece estupendo. Además, yo estaré encantado. Sería genial. Yo te digo, a ver, también es verdad, a veces pasa, ¿no? Dices, vas a hacer algo, a veces haces una charla y hablas de cosas como más técnicas y cosas más, pero a veces creo que vale la pena un poco intentar entender dónde estamos. No está mal.
también intentar saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo soy una persona que, repito, no soy un tecnooptimista, no lo he sido nunca, pero sí que estoy trabajando mucho en cosas aplicadas para intentar mejorar esto, como sepamos. Muchas gracias, doctor Rossi. Estamos mirando si es que tenemos alguna pregunta. De hecho, justamente ahora nos aparece una pregunta aquí de alguno de nuestros participantes y nos pregunta Federica Ferrer. ¿Cómo aconseja seguir nuestros estudios después de la graduación en veterinaria para trabajar en la conservación animal y de hábitat? Muy Bueno, interesante pregunta. ahí en Chile tenéis muchos especialistas en veterinaria de wild fauna, de fauna salvaje. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, toda la parte de la zoonosis es en gran parte, digamos que uno de los targets, no solo de zoólogos, sino también de veterinarios. El saber cómo se están pasando las enfermedades de los animales a los seres humanos. Por dar un ejemplo. Para dar otro ejemplo en la parte de la conservación. Y precisamente la zoonosis tiene que ver con la conservación porque como estamos erosionando y degradando determinados sistemas, los animales salvajes pasan a nuestro sistema. Entonces, esos organismos pues, pueden transmitir enfermedades. Otros, como por ejemplo el seguimiento de determinados tipos de organismos que están en peligro y que están dentro de la cadena trófica como top predators, como pueden ser felinos, grandes felinos, o como pueden ser, en el caso del mar, pues tiburones, etcétera. O en el caso de organismos sésiles, pues enfermedades que se están contagiando de tipo bacteriológico, vírico, etcétera. Los veterinarios tienen muchísimo que decir en conservación, pero muchísimo. Y también en los procesos de regeneración y restauración, porque tenéis mucho que aportar, en mi opinión. También a nivel más práctico, si queréis, en las granjas de los peces, pero no es solo eso, es también todo lo que conlleva el mantenimiento de áreas marinas protegidas y áreas terrestres protegidas. Perfecto, muchas gracias, doctor Rossi. Tenemos aquí una breve pregunta de Betsabe Navarrete. Dice, profesor, ¿cuál fue el libro que recomendó para entender la base de la evolución? Disculpe, que no lo alcancé a anotar. Sí, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me sale, el de las especies. Ay, ahora no me he quedado El bloqueado. origen de las especies. El origen de las especies, perdona, es que además me confunde, a veces se me cruza el cable con el otro, que es el origen del hombre. O sea, bueno, sí, el origen de las especies de Charles Darwin. Este hombre lo publicó empujado porque había otro señor, Wallace, que estaba a punto de publicar prácticamente lo mismo, pero en el otro lado del planeta. Pero este hombre tenía muchos problemas con publicar este libro, porque sabía que iba a ser una bomba absolutamente devastadora, especialmente para la religión, como así. Sí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí muy interesante de Patricio Quilodrán. Nos pregunta, profesor Sergio, ¿cuál cree que es la vía para convencer a las autoridades y grandes potencias de la urgencia de medidas para revertir la actual crisis climática? Esa es una excelente pregunta. Y yo que ahora estoy empezando a estar en contacto con, digamos que este tipo de personas, es hablar su lenguaje, lo cual es muy complicado, porque tú tienes tu lenguaje, cada uno tenemos nuestro lenguaje. Entonces nosotros los científicos tenemos un lenguaje, la gente que son filósofos tiene otro lenguaje, los políticos tienen otro lenguaje, pues a lo mejor las personas que son arquitectos tienen otro lenguaje. La transversalidad es la clave. E intentar ponerte un poco en su papel, lo cual no es nada sencillo, porque nosotros muchas veces, y esto cada uno tiene su opinión, obviamente, pues se ven como los antagonistas, ¿no? Como los que únicamente les interesa el dinero, que pues, bueno, puede ser. Pero la realidad también es que ellos no viven, no viven esa... O sea, se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando ahora, muchos de ellos. Y no todos quieren reaccionar de la misma forma. Entonces, el lenguaje es realmente fundamental. Y, sobre todo, intentar no ser, y esto os lo digo con sinceridad, no ser excesivamente ni condescendiente ni agresivo. Es decir, no tratar a la persona de ignorante. Es lo peor que puedes hacer como científico. Nunca lo hagáis. No, esa persona no tiene por qué saber lo que tú sabes. Por tanto, intenta meterte en su cabeza y que comprenda tu mensaje de forma relativamente simple. Muchas gracias, doctor Rossi. Si tenemos tiempo para unas más preguntas, tenemos otra pregunta aquí de Eugenio Rodríguez.
que pregunta, con respecto a la salmonicultura en Chile y sabiendo que somos el segundo productor del mundo, ¿en qué podemos ayudar nosotros, los médicos veterinarios, o cómo podemos enfocarnos para mejorar la sustentabilidad y el cuidar del ecosistema marino? Muy buena pregunta también esta. Sí, ahí tenéis digamos que una presión bastante considerable que luego consumimos nosotros también. O sea que, porque el salmón obviamente llega a Europa, llega a otros lugares. O sea que es como siempre. Hay un lugar donde se crea algo y otro lugar que lo recibe. Vale, lo primero y lo ideal es, precisamente vosotros trabajáis mucho en todo ese tipo de fármacos y drogas que sirven para combatir las enfermedades. Pues uno de los problemas precisamente es que esos fármacos y drogas entren en exceso en el sistema y luego perjudiquen a otros organismos que son daños colaterales y transformen el ecosistema. Eso es una cosa que es bastante realista. Eso es una de las cosas que se debería o se podría realmente estudiar. También la parte de la genética de las especies, pensar de que muchas veces las especies que son hibridadas obviamente tienen unas ventajas de crecimiento indudables, pero hay que intentar comprender si eso puede afectar o no a las especies autóctonas o no. Es decir, esas son cosas que evidentemente hay que estudiar y hay que tenerlas muy en cuenta. Y yo diría también que otra de las cosas es precisamente el contagio de las enfermedades. O sea, aparte del tratamiento, el contagio de las enfermedades fuera de lo que serían las jaulas donde se quieren las cage, no sé si se llaman jaulas, acuicultura, las jaulas, las cage, ¿de acuerdo? Donde están los salmones. Pues por desgracia a veces eso, como que son monocultivos, es complicado. Yo lo que aconsejaría mucho es que conectasen los veterinarios también con los biólogos para trabajar en la acuicultura multitrófica. A nosotros nos está funcionando muy bien, porque hay organismos que de alguna manera absorben esa producción, absorben pues todo lo que serían esos materiales y luego con esos organismos se pueden hacer otras cosas. Muchas gracias. Acá tenemos otra consulta también que nos preguntan, ¿cuál es la responsabilidad de los científicos en la catástrofe ambiental, considerando que ellos también participan y están sujetos a los incentivos del sistema capitalista que usted mismo mencionó? También eso es una muy buena observación. Fíjate que aquí el problema está en nuestro papel, y esto es una cosa que yo hace mucho tiempo que digo, en nuestro papel como haber vivido en una torre en Ivory Tower, en una torre de marfil, mirándonos mucho el ombligo. Es decir, al final tenéis que tener en cuenta un problema que hemos tenido mucho los científicos. El método científico tiene muchos efectos, pero uno de ellos es que tienes que ser neutral, siempre. ¿Por qué? Bueno, porque eres un científico. Tú lo único que haces es reportas un dato, reportas algo, lo que sea, da igual. Reportas algo, pero tú no debes tener un posicionamiento respecto a ese dato. Tienes que intentar evitarlo al máximo, porque si no puedes perder mucha credibilidad. Entonces, hace 30 años habían pocos científicos que realmente se atrevieron a dar el paso de comprometerse con intentar entender lo que estaba pasando. Entonces, sí, hay una enorme responsabilidad por parte de los científicos sobre todo el hecho de no haber transmitido la información como debíamos haberla transmitido. Dicho de otra forma, no solo haber escrito esos artículos científicos que al final leen 20 personas en todo el mundo y que se nos retroalimentamos entre nosotros. Mira qué bonito, mira, qué chulo lo que ha hecho Eva, lo que ha hecho Lorena. Ostras, esto es interesantísimo. Entonces nosotros creamos esto y contactamos con Eva y con Lorena, hacemos otro artículo que está muy bien y a lo mejor en vez de 20 lo leen 100 o 1000 personas. Pero si no transmitimos ese mensaje a la sociedad, a veces sirve de muy poco. Por eso el esfuerzo enorme que hay en muchas partes de la comunicación científica, que es realmente fundamental. Muchas gracias. Justamente, de hecho, si me permiten también que dé mi opinión al respecto, también hoy en día se está abriendo también mucho las puertas para que justamente nosotros como científicos podamos hacer difusión más allá de simplemente en revistas científicas, sino que además de ser la difusión de las revistas científicas, luego poder difundir estos artículos en la comunidad de manera de que obviamente esto sea digamos, de conocimiento público, porque antes estábamos muy encerrados en hacer publicación para científicos, pero también es muy importante obviamente que todas las cosas en las cuales nosotros investigamos y trabajamos también sean del conocimiento público, también en una
intención por acercar más también a la gente a la ciencia y que justamente dejen de caer en todas estas pseudociencias también de las cuales usted comentaba, doctor Rossi, que me parece que es bastante interesante porque cada día vemos una mayor cantidad de gente, sobre todo con el uso de las redes sociales, etcétera, que obviamente hacen que haya mucha más gente, que se transmita mucho más rápido también estas pseudociencias y que por lo tanto también se esté desacreditando de alguna manera la ciencia. Y como usted lo mencionaba, obviamente esto es algo que la ciencia es algo que no necesita de que nadie la crea para que sea como es. Entonces por eso también es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros también como científicos por transmitir esto a la comunidad. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta por aquí? Martín González nos pregunta, profesor, ¿usted cree que se podrá convencer a los políticos y dueños de empresas contaminantes a elegir y fomentar otras formas de trabajo más sustentables? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Te voy a explicar por qué. Déjame que te explique una cosa muy breve. Yo he trabajado en biofuel, ¿vale? Con microalgas marinas. Biofuel de tercera generación. Básicamente biodiesel y biogás. Entonces yo te puedo demostrar que funciona y que funciona bien. Sin embargo, hace poco salió un report diciendo que se abandonaba. ¿Por qué? Porque sigue siendo más barato sacar petróleo. Es decir, sigue siendo más barato sacar petróleo, a pesar de que tenemos un problema, pues igual, acuciante del peak oil, etcétera, no voy a entrar en ello. Pero la realidad es que, a pesar del problema climático, a pesar del problema, ¿cómo se llama? El problema de stocks, que es mucho más importante de lo que la gente piensa, sigue siendo más barato. Entonces, no queremos invertir. Entonces, muchas veces las empresas contaminantes prefieren seguir contaminando y pagar, de alguna manera, la factura que tengan que pagar, la que sea. Y va mucho por inercia. Hacer el cambio es importante y de eso estamos intentando. Esa es una de las cosas que estamos intentando, de una manera sistemática y de una manera... Algunos lo harán, otros mirarán el coste, harán life cycle assessment, o sea, harán ver cuánto le cuesta y a lo mejor te dicen, mira, ¿sabes qué? No, crear acero o, no sé, crear estructuras de aluminio o cemento me sigue siendo más conveniente porque es más rentable de esta forma que no aplicando todo este tipo de filtros ambientales. El medio ambiente es caro, señores. Es caro. Lo sabíamos desde el principio, lo sabía desde hace 30 años, porque me lo explicaron en la facultad y me dijeron desde el principio, el medio ambiente es caro. Pero cuidado, luego, si no aplicas las cosas, pagas mucho más. Es cierto. Tenemos otra pregunta aquí de Pilar Ulloa. Nos dice, a veces el camino de la ciencia es bien duro, sobre todo para las mujeres por la multitud de tareas que hacemos. ¿Qué consejo le daría a las mujeres o a las niñas para atreverse o reencontrarse con la ciencia? Y por otra parte, ¿qué podemos hacer nosotros desde la academia para encantar a las nuevas generaciones, sobre todo de las mujeres en la ciencia? Esa pregunta es una pregunta crucial. Crucial. A ver, lo tenéis más complicado que los hombres y lo sabéis. Mucho más. Es una cosa que es francamente detestable. Es así, yo lo he vivido toda la vida y tengo mi mujer es científica y ha tenido que luchar de una manera aberrante. O sea, ya te cuestionan, lo primero que hacen es cuestionarte porque eres mujer. No voy a entrar en detalles, pero todas vosotras sabéis que a veces tener un logro implica haber hecho determinado tipo de cosas por el simple hecho de ser mujer. Y es realmente repugnante, lo siento. Pero las cosas están cambiando de forma muy radical. Sí que es cierto que hay una tendencia en contra, pero al final vais a ganar. Lo tengo muy claro. Porque te voy a decir algo que es una opinión personal. El feminismo no es que las mujeres sean mejores que los hombres. El feminismo es simplemente que tengáis el mismo sueldo. Es simplemente que tengáis los mismos derechos. Y es simplemente que podáis caminar por la calle tranquilas. Y no tengo que estar pendiente de. Eso es feminismo, nada más. Por tanto, para las nuevas generaciones, luchad, empoderaros, los científicos y las científicas tienen que empoderaros y poco a poco ir estructurando la cosa de una manera distinta. Porque es, en muchos sentidos, además, he de decir, y esto seguramente algún hombre me va a matar por lo que voy a decir, sois bastante más eficientes que los hombres y más organizados. Ojo. Muchas gracias, doctor. Eva, hay una pregunta, parece que te saltaste, de Pablo Muñoz.
Sí, Dice, buenas justamente iba a leer tardes. eso. Sí, ah, perfecto. Sí, sí. Mira, se me había quedado aquí uno en el tintero, dice Pablo Muñoz, biólogo marino, gerente de proyectos y desarrollo de Plecos. Dice, ¿cuál crees tú que es el principal problema de la falta de estudios en Chile sobre los cambios en los centros de cultivo, tanto intensivos como extensivos? Esa pregunta me parece que no la voy a poder contestar mucho. Te puedo decir en general de que, y eso sí que te lo puedo decir porque al haber trabajado en 3 universidades diferentes, digamos que tengo un poco una visión bastante concreta de lo que puede pasar. Bueno, quizás uno de los problemas más graves es de que, en cierta manera, la educación en algunos aspectos está, por varios motivos diferentes, pero está perdiendo un poco la profundidad que debería, especialmente en la universidad. Es decir, las universidades tienen que ser lo que son, universitas. Y esto a veces se comprende de una forma que no es la más correcta. La universidad no está hecha para crear empleo. La universidad está para crear conocimiento. Entonces, a veces corremos y hacemos las cosas deprisa y hacemos las cosas competitivas para tener más estudiantes, para que seamos más acogidos, para tener mejores índices internacionales y que nuestra universidad suba, porque tiene más dinero y es como una especie de feedback positivo. En este caso, estoy bastante convencido que Chile tiene unos problemas relativamente parecidos a los demás. Ostras, hay que apretar y los estudiantes tienen que saber que están en una universidad. Por tanto, es algo que nadie les obliga a estar. Por tanto, tiene que ser duro. Duro, pero no duro porque los profesores sean duros y malvados, sino tiene que ser duro porque al final tenéis que tener la capacidad de crear proyectos y de ejecutarlos. Y eso no es simple. Y cuidado, porque como vienen cosas y vienen olas grandes a través de la inteligencia artificial, tenéis que aplicar lo que os he dicho antes. Imaginación, creatividad, conectar puntos, porque si no al final puede ser complicado. Muy cierto. Tenemos muchos mensajes de agradecimiento, doctor, en el chat, sobre todo por la charla, por las respuestas también que ha dado a las preguntas. A mí me gustaría hacerle también una consulta, doctor Rossi. Hemos estado hablando, mencionando en algunos momentos sobre obviamente el calentamiento global y el efecto que puede tener este es obviamente sobre los océanos, que es en el fondo lo que nos convoca ahora mismo. Y a mí me gustaría saber este calentamiento global que estamos viendo obviamente en nivel generalizado en todo el mundo. ¿Qué efecto tiene este sobre las especies migratorias, por ejemplo, y cómo esto podría traer problemas justamente en otros nichos ecológicos en los cuales estas especies antes no estaban? Muchísimo, muchísimo. Hay muchísimos ejemplos de ello y estamos desestructurando el sistema además de una manera muy acelerada durante sobre todo estas últimas 2 décadas. Están creando unas condiciones en las cuales estas especies migradoras o bien las especies tienden a migrar, porque eso también es verdad, tienen que cambiar sus ciclos de vida porque no encuentran a lo mejor el agua o las condiciones de alimentación o las condiciones de temperatura que realmente requieren. Por ejemplo, el bacalao. Pues el bacalao es una especie que le gusta vivir en una determinada temperatura, más o menos, y que tiene un tipo de alimentación determinado. Sobre todo cuando se reproduce, se alimenta de unos pequeños pececitos que se llaman capelines, entre otras cosas, no se alimenta solo de los capelines, pero es verdad que cuando el capelín se acerca a la costa y pues tiene más lípidos y tiene más grasa, pues es la presa perfecta. La desaparición de este capelín en grandes cantidades, el hecho de que la biomasa sea diezmada, hace que los bacalaos no tengan ese alimento a disposición y, por tanto, pues también tendan a tener menores tasas de reproducción. Y eso hace que el bacalao empiece a buscar otros lugares y la misma temperatura que va aumentando a medida que vas yendo hacia la parte más septentrional hace que el bacalao también suba poco a poco en sus poblaciones. Pues esto es un ejemplo de que precisamente el movimiento y la migración de los organismos depende muchísimo de esta temperatura del agua. Y como esto tenemos un montón de ejemplos también de especies invasoras, etcétera, etcétera, que estamos viendo cada día. Muchas gracias, doctor Rossi. Por último, me gustaría hacerle otra consulta. ¿Cómo podemos ayudar nosotros entonces de manera individual, tanto individual como colectiva,
digamos, para lo que sería la conservación de los océanos, más allá obviamente de la charla motivacional que nos dio el día de hoy, en el cual obviamente tenemos que ayudar en la ciencia y difundir, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudar también nosotros como individuos para lo que sería la conservación de los océanos? Yo creo que lo primero es, sobre todo, informarse bien. Nos tenemos que informar de lo que hay, de lo que funciona, de lo que no funciona. Tenemos que ser muy conscientes entonces de cuáles son los problemas y una vez que tenemos esto bastante claro, entonces tomar acción en cosas particulares e individuales. La una es precisamente eso, ser activos. Es decir, pues muchas veces parece mentira, pero es verdad, participar en determinado tipo de actividades, implicarse en determinado tipo de acciones, implicar a otras personas en ese tipo de acciones. Muchas veces esas acciones pueden parecer absolutamente pues, tontas o inútiles, como limpiar playas o limpiar el mar ¿sabes? Pero son cosas que luego realmente funcionan. Utilizar mucho la economía circular, esto se ha hablado mucho, esto es algo que se está, pero es verdad. Es decir, no es cuestión ahora de que desmontemos la globalización, no es esto, pero desde hace mucho tiempo que se sabe de que, hombre, si puedes consumir determinado tipo de productos que tienen un coste energético y material mucho menor, pues es evidentemente muchísimo más eficiente. Y en el caso de nuestro, pensar soluciones. Yo creo que eso está en es un deber que nosotros tenemos, pensar soluciones como científicos y aplicarlas y sobre todo hacernos escuchar por las personas que pueden estar interesadas. Muchas gracias, doctor Rossi. De momento, entonces ya cerramos las preguntas del chat y muchísimas gracias. Como les decía, tenemos muchos mensajes agradeciendo por la charla y también por todas sus respuestas, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchos agradecimientos y están pidiendo ahí, por supuesto, la grabación de la charla, el correo del doctor Sergio también dicen. Así que bueno, ahí les vamos a compartir información. Sergio, muchas gracias, la verdad es que se pasó volando este encuentro, esta conversación, muy interesante y yo creo que sin duda muy motivadora para todos los que nos acompañan, que no son solamente son estudiantes, vimos ahí que había algunos biólogos marinos, así que probablemente de algunas otras casas de estudio también que quisieron acompañarnos en esta jornada. Así que muchas gracias, Sergio, por el tiempo y bueno, sin duda que nos vamos a juntar nuevamente en otra oportunidad. Mira, por ahí dicen de la isla Juan Fernández también, de varias partes de Chile nos están acompañando a través de esta plataforma, que bueno, gracias también a la pandemia, algo bueno nos quedó, que es el uso de la tecnología, así Es que verdad, gracias a es esto verdad. podemos acompañar, digamos, esta jornada junto con Sergio. Dice profesor Sergio Presidente, dicen ahí. ya te Muchísimas mandaron al gracias a mundo vosotros. político. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad ha sido un verdadero placer para mí el haber estado aquí y la sorpresa, solo de alguna forma, ostras, pues algún día quiero, desde luego, y lo haré además, volveré a Chile. Ya os dije, el Petit Comité, que yo he estado en Chile varias veces, en Punta Arenas por ir a la Antártida, pero he estado trabajando en Iquique y en Antofagasta y me gustaría también visitar la parte un poco más al sur. Eso me encantaría. Francamente. Esperamos aquí Santiago, Viña y Concepción, la UD la presenta, así que Sí. te esperamos con los brazos abiertos, Sergio, cuando quieras venir a Chile nuevamente. Muchas gracias por el Fantástico. tiempo y gracias a todos por acompañarnos, gracias Eva también por acompañarnos. Gracias Karen. Chao, chao, nos Gracias. vemos. Bienvenido Chao. Robinson Crusoe también dicen por ahí, mira. Gracias, chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao.